pasando aquí. He empezado una caja nueva de electrodos que tenía para aquí, que os la vamos a enseñar. Mirad, que estoy cargando el móvil. Esta caja de electrodo la acabamos de empezar. Pero es que no somos capaces de soldar. Suelda. Y es que se cristaliza, mirad. Mirad cómo queda, a ver si lo puedes ver en directo. Cómo queda. Come el hierro, mira, queda como cristal. Mirad, queda como cristal. Con estos electrodos, ¿por qué puede pasar eso? Vosotros que entendéis de todo eso y la sabiduría, ¿por qué puede pasar? Que estos electrodos comen, no se pueden soldar, es que queda como cristal, mirad. No queda soldado, queda como cristal. Con estos electrodos no somos capaces de soldar. Vosotros que entendéis de todo y me seguís muchos entendidos en la materia de la... Mirad. Es que queda como cristal, te come el hierro y no suelda. ¿Esto por qué puede ser? Vosotros que entendéis tanto. Mirad, es que no podemos soldar. Es que lo que era cristal, mirad, hecho cristal, no suelda. Mirad, es que lo derrite como cristal, mirad, le ha cortado el hierro. A ver, son electrodos para soldar debajo del mar o algo. Es que no pone aquí nada, es que esto no sé. No podemos soldar. A ver, vosotros que entendéis, escribir algo que sabéis. ¿Cómo es posible que queda como cristal deshecho? Mirad. Es que queda como cristal y se rompe como el cristal, mirad. Es que te puedes hasta ver en el... Mirad, queda como cristal derretido. ¿Esto por qué puede ser? ¿Serán estos bichos así con esto? Acabamos de empezar ahora con estos cacharros. Que esto los tenía para ahí. No somos capaces de soldar, ¿eh? Con estos bichos. ¿Cómo te lo explica que esto quede como si fuera cristal y no suelda? Y se rompe, ¿verdad? Y se rompe como si fuera un cristal. Son cosas que los que me seguís que soy... Es que es cristal, ya. Totalmente cristal. A ver si son electrodos de soldar cristal o soldar submarinos o bombas espaciales. Que es que queda brillando, mirad, como si fuera un cristal derretido, como cuando se derrite el cristal. ¿No podemos? Pues eso me está pasando. Le está pasando al lagar. Vosotros que entendéis que sois soldadores, sabréis por qué pasa esto. Es imposible soldar. No sé, a ver qué dicen para aquí. No. Es increíble lo que está pasando. No suelda, ¿eh? No suelda y no suelda. ¿Qué ha hecho cristal? Mirad. No somos capaces. ¿Cómo te explicas esto? A ver, la gente que entendéis, que sabéis de estas cosas, ¿por qué sucede esto? ¿Para qué son estos tipos de electrodos? Estos no se pueden usar para esto, ¿eh? Es que se convierte en cristal. Chacho, mirad. ¿Un cristal? Así son electrodos. Yo digo, a ver si van a ser para soldar cristal. No sé. En comentarios ponedlo vosotros que entendéis, alguno que sepa, pero entendidos de verdad, no me digáis para ahí cómo lo tenga con el tornillo. Que sea gente que sepa lo que está haciendo. Estos son los electrodos. Y le está pasando esto, se convierte en cristal y no suelda. ¿Qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Ah? No somos capaces de... Esta no se suelda, ¿eh? Esto no se puede ser, no terminamos así la chabola. Tendremos que ir a comprar esta tarde unas cajas de electrodo. Pues vaya desastre. ¿Pero por qué será? Yo esto nunca lo he visto en mi vida, que se te quede como cristal. Es que se está quedando cristal, mira, cristalizado. ¿Es cristal? ¿Por qué pasa esto? Vamos a poner... Me dice un seguidor que ponga las explicaciones de los electrodos. Vamos a ver. No sé, aquí pone muchos dibujos.
¿Para qué pueden ser estos electrodos? Es que esto me lo regaló un seguidor y no sé. Y un seguidor que es que se dedica a soldar, es un soldador profesional. Pero claro, lo mismo será para soldar bombas espaciales o yo qué sé. No sé, esto no, se hace cristal. Es que aquí no pone nada, mira lo que pone. No me los han vendido, me los han regalado. Serán para soldar cristal. Qué cosa, qué cosa. Mirad. Toma, el tema que son buenos electrodos, bien guardados, que estos tienen que ser caros, pero que no es para esto, fijo. No es que electrodos de grandes que son. Electrodos básicos, ¿cómo básicos? Es que no entiendo. Pero ¿por qué se queda hecho cristal y no suelda? No suelda, le da un golpe y se rompe. Es cristal. Seguro que hay muchos profesionales que los han usado. ¿Para qué? Pues no lo sabes. Para hierro no es. Es que si os dais cuenta, es todo como de hornos y de cosas lo que hay aquí. ¿No os dais cuenta que esto es la puerta de un horno? Que no viene más, no viene más. No, el amperaje lo hemos bajado, lo tenemos a 101 está. No es que se coma, es que no es que se coma el hierro, es que se lo come y lo convierte en cristal. Y lo hemos bajado, si lo bajas no puede, hasta en 99, 100, ahora lo tenemos en 100. En 101 está. Y así soldamos todo. Son por los electrodos porque el otro va bien. Se conoce que estos electrodos son para soldar algo especial, ¿eh? No valen para estar, no valen para gente normal. Vamos a ver aquí a la oscuridad si se ve mejor. Es que no veo nada para qué puede ser, pero si os dais cuenta, mirad. Sean para soldar caldera o qué sé. Pues nada, no los podemos usar. No, eso con acero inoxidable es soldado. Y suelda, es que esto no suelda, lo convierte en plástico. A ver si me está hablando por WhatsApp. Sí, pero son de acero inoxidable, claro que serán, pero no son para este, porque yo soldado con astro de acero inoxidable y sueldan bien. ¿Por qué se convierte en cristal y no suelda? Vamos a ver, claro que son de acero inoxidable, eso hasta ahí llego yo bien. Pero el problema es que no suelda, se convierte en cristal, no pega. Se rompe. Y yo los otros que he soldado de acero inoxidable sueldas igual, ¿qué más te da? Pero una cosa de estas que pasan una vez en la vida. Son para todo tipo de máquinas. Que de acero inoxidable, todo se ha hecho con acero inoxidable. Todas estas soldaduras son porque tengo de acero inoxidable. Pero el por qué motivo se convierte en cristal, que me lo explica a mí uno, a ver por qué se convierte en cristal. ¿Por qué lo convierte en un material que no es lo de soldar? Es que es cristal, mirad. Lo convierte en cristal, es un electrodo mágico, es la varita mágica. Nada, no podemos soldar, mirad, cristal, cristal y cristal. Ahí no pone nada, hijo. Esto es... Ah, que sean de aluminio. Si tú dices que son de aluminio, puede ser entonces, tienes razón. ¿No ves cómo ya está hablando uno que va expertando, va siendo experto? Ya estoy diciendo yo que estos de hierro no son. Claro que sean, entonces si son son para aluminio, hijo. Dice uno, aquí dice, está escribiendo un seguidor, dice que son de aluminio. Yo creo que son de aluminio, sí. Menos mal que aquí tenemos, si es que ni Google ni nada, simplemente hacer un directo en YouTube y rápido te solucionan el problema. O te meten en otro problema más gordo. Pero yo creo que son de, lo que está diciendo este seguidor, son de aluminio. Que yo no... Así que hay que ir a comprar una caja.
Por lo visto he leído aquí un comentario que son de aluminio. Puede tener, claro que tiene razón el hombre. Es que de hierro no son. Pero es que aquí no, como no pone nada, y si os dais cuenta, todo lo que se ve son puertas así raras. Paz el estrodo. Y aquí no pone nada especial. CX 5316 especial. Bueno, me lo estás diciendo, pero yo no puedo leer todos los comentarios, tío, que me salen aquí los comentarios me salen todos, boom, de repente, lee uno. Te lo estamos diciendo, sí. Te lo estás diciendo, si no se puede leer, cuando lo he leído ya lo he visto, que dicen que es de aluminio. Pues ya está solucionado. Otra cosa que hemos solucionado esta tarde. Tenemos electrodos de aluminio. Decía que era poner algo especial. De acero de baja aleación pone, dice el muchacho. Aquí pone consumible uso de metallic structures. Bajo de hidrógeno. Parece que es de baja aleación. Sí, no son de, ahora dicen que no son de aluminio. Está diciendo para aquí otro. De aluminio no son. Son para metales de baja aleación. Pone que para metales de baja aleación. ¿Y por qué lo conviertes en un cristal? Vamos a recoger todo. Vamos a comprar, de aquí. ¿Dónde vas a comprar? Y no hay de los otros ahí. Que nos tenemos que ir a Plasencia a comprar ya por el camino. Vamos a ir al taller y compramos electrodos. Te compro yo unas cajas esta tarde. Bueno, esto se quedará en el baúl de los recuerdos hasta nueva orden, ya. Sí, si son dos puertas lo que son, tienen que ser de eso. Hemos descubierto otra cosa. Para un montón de la chatarra. Todo esto está soldado con esto de acero inoxidable y todo lo que soldamos, que es lo que tenemos. Pero esto es una cosa rarísima. Yo nunca he visto una cosa así, que se ponía como cristal. Vamos, esto no se ha visto ni en la televisión. Bueno, pues pueden ser de aluminio, a lo mejor convierte esto en cristal, yo qué sé. Lo cristaliza, porque es rarísimo, ¿eh? Bueno, hemos descubierto otra cosa. Gracias por contestar. Si son 6.008... Pero es que el acero inoxidable no tendría por qué convertirlo en cristal, digo yo. Ya esto lo hemos soldado a duras penas. No, aquí no hemos usado de ese, ¿no? Sí, hemos usado. Lo hemos usado y no queda soldado, queda chatarra. ¿Cómo es posible una cosa así? No, en este lado no. Aquí es donde lo empecé a usar. No, si se ve bien, si se queda como cristal, yo es que una cosa que nunca he visto, Dagale. Menos mal que estáis vosotros para socorrerme, que si no... Yo ya decía, va a ser la máquina que convierte el hierro en cristal. Ahora resulta que son los electrodos. Va, pues ya está, Dagale. Esto no vale, hay que volver otra vez a la fragua como los antiguos y bim, bam, a martillazo. Tendré que ir a comprar, voy a comprar electrodo. Ya sabéis, no furrula esto, ¿eh? No furrula. Tienen que ser para eso, para otra cosa. Son de aluminio, como dice un seguidor. De acero inoxidable no tiene nada que ver, que he soldado yo mucho con ello. Para convertirlo en cristal y comérselo, eso es increíble. Es que lo convierte en cristal. Le da un golpe y se rompe todo. Bueno, os dejo, Dagale, que tengo cosas que hacer. Y gracias por la consulta.